Ahí está, ya estamos de vuelta. Nita de Gorananda, ¿se escucha? Puedes decir por el Facebook. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, acá había llegado una alerta a todos los teléfonos, una alerta meteorológica, así que bueno, ya pasó la parte más fuerte, así que se nos cortó ahí el internet todo y ahora regresó, así que bueno, continuamos. Estábamos, voy a compartirles la pantalla, estamos con el verso del 3.3 y yo estaba explicando acerca de, bueno, una parte del significado de Prabhupada, que estaba hablando que hay el Sankhya Yoga o el Jnana Yoga, que es el yoga por el cual se puede comprender el ser mediante el conocimiento, y después estaba el Karma Yoga, que también se traduce como el servicio devocional en este texto, que es el otro medio, y esa era la confusión de Arjuna, cuál de los dos era el que quería que haga y cuál es mejor. Y en el significado, Prabhupada establece que, y Krishna lo va a establecer a lo largo del Gita, especialmente en el capítulo 12, que de los dos, el más conveniente, si bien los dos son aptos para lograr la perfección, la liberación, que se llama, el proceso del Karma Yoga, específicamente Bhakti Yoga, más adelante se va a revelar que es el Bhakti, es el método más efectivo. Porque es una de las razones, es que es más penoso el camino de la comprensión de Dios mediante el intelecto. En realidad no es fácil, incluso si bien en el Bhakti se usa el intelecto, por supuesto también, en el Jnana Yoga, en el Sankhya, que aquí se refiere Prabhupada, se depende del intelecto para lograr el éxito. En cambio, en el Bhakti no se depende, ¿no? Dadami Buddhi Yogantam, se depende más del vínculo que uno tenga con Krishna, con Dios, por medio del yoga. Y el propio Krishna promete que él da la inteligencia, el Dadami Buddhi Yogantam, para comprenderlo él. Y se prescriben actividades principalmente para comprender a Krishna mediante el Bhakti. La diferencia entre Karma y Bhakti, si alguno se está preguntando, es sutil. Es que en el Karma Yoga nos referimos a las actividades generalmente, a las actividades que le llamamos en el contexto del Gita se llaman deberes prescritos, o de vuelta la palabra de Dharma. Para entenderlo en nuestro contexto moderno, social, son nuestros deberes, ya sea como madre, como padre, como hermano, pero también como profesional, como arquitecto, como taxista. Uno tiene su ocupación. Y hay una manera de hacer esa ocupación o esa actividad que hacemos cuando manejamos un taxi o cuando diseñamos una casa o cuando cuidamos de una familia. Esas son karmas, son actividades, pero hay una manera de hacerlo que se prescribe, que es el Dharma, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad argentina, uno, incluso si es padre, está sujeto a ciertas leyes que no podría, que si no las cumple con respecto a sus hijos, se considera abuso, ¿no? Abuso infantil. Hay diferentes tipos de abuso infantil o negligencia, ¿no? Infantil de los niños, porque existe una manera también
de ser padre o de ser madre, así como también si uno maneja un taxi, hay un dharma del taxista que se supone mínimo te tiene que llevar a donde le pedís que te lleve, como ese es el deber esencial, su dharma, es llevarte de un lugar a otro como vos le pedís, pero también hay maneras de hacerlo bien y hacerlo mal a eso. Y a eso es lo que en el Gita se le llaman buenas reacciones o malas reacciones, karmas, vikarmas. Hay una manera de hacer el dharma con propiedad que genera beneficios materiales y otra que trae sufrimientos materiales. Krishna dijo que, por ejemplo, ya directamente abandonar el dharma, eso es considerado una desviación o una falta incluso de respeto al propio dharma. Es como, imaginen, de vuelta, el ejemplo de padres porque la mayoría tienen ese ejemplo. ¿Fuimos hijos o somos padres o madres? Entonces, imagínense si uno abandona ese deber. Yo no quiero ser más padre, que pasa a veces, pero nunca es bien visto y generalmente no trae buenas consecuencias. Entonces, abandonar el Dharma nunca se aconseja. Eso también se le aclaró a Arjuna. Y lo único que él quiere saber es ahora, o sea, si el Dharma no se debe abandonar, ¿por qué entonces le sigue diciendo del conocimiento y le sigue dando manija con tanta glorificación al control de los sentidos, el conocimiento espiritual? Entonces este texto es clave porque aquí Krishna le responde que en realidad se puede lograr ese buddhi, esa inteligencia, ese control de los sentidos por dos medios. No es que es exclusivo del conocimiento. Se puede lograr también por el karma yoga, que trae la purificación, lo prepara uno para poder controlar sus sentidos de una manera que no sea artificial. O sea, sin hacer un ajuste intelectual y si quizás uno no tiene ese avance espiritual para dedicarse plenamente o 100% al conocimiento de la verdad absoluta sin realizar ninguna otra ocupación y al mismo tiempo ser útil. Porque el tema es que el texto 6 se va a ver si uno se vuelve como un engañador, que abandona las actividades que no se aconsejan y las abandona para nada porque internamente tampoco está avanzado. No es avanzado espiritualmente como para solo cultivar conocimiento y dar frutos para la sociedad, después volverse útil en el nivel de ser, por ejemplo, un maestro espiritual. Entonces, se establece el Bhakti. Ahora quería mostrar algunas diapositivas para ejemplificar algunos puntos acerca de por qué si bien la filosofía se recomienda cuando está con el Bhakti, pero ¿qué problemas hay con la filosofía? Que aquí Prabhupada dice que la religión sin filosofía es fanatismo, pero también la filosofía sin religión es pura especulación filosófica, una elucubración de ideas sin conclusiones. Yo no soy un filósofo, no estudié filosofía, tomé un curso de filosofía en la universidad, básico, un curso que generalmente todos toman en la universidad, en las humanidades. Pero una conclusión que llegué es que no había conclusiones. O sea, cuando yo estudiaba, me tocaba estudiar a uno de los filósofos, por ejemplo, por decir, Platón, me quedaba asombrado, bueno, con las similitudes que tenía también por ejemplo, con los Vedas, y él habla acerca también del alma, del concepto de las ideas, el mundo de las ideas, etc. Pero después cuando uno lee Aristóteles también se convence y es completamente muy diferente. Y si uno va en el tiempo y, por ejemplo, lee Kant y después lee, no sé, Nietzsche, siempre difieren. Todos los filósofos se destacan ahí, los que están ahí en estas fotos, no se destacan porque son, digamos, por los puntos, tanto por los puntos en común, sino más que nada porque
eran los que fueron capaces de diferir y desmantelar otros sistemas filosóficos. Y por eso se volvieron famosos, digamos, o perduran en la historia, en el mundo de la filosofía occidental, porque tomaron algo de los otros, pero también desmantelaron mucho, refutaron argumentos y establecieron otras ideas, y después vino otro que desmanteló. Y yo me preguntaba en ese curso, pero es que no hay ¿por qué no hay nunca un consenso, ¿no? Como en las ciencias, por ejemplo, que hay, sobre todo en las ciencias que le llaman duras, a veces hay un poco más de consenso, ¿no? Estudiamos una biología, aunque cambia todo el tiempo, pero es una matemática, ¿no? Pero cuando viene con la filosofía se ve todo de diferentes puntos de vista, etc. Y el Bhagavatam, encontré un verso en el Bhagavatam que ahí encontré la respuesta. En este verso se explica que la energía material es la causa del acuerdo y del desacuerdo entre quienes hacen filosofías y luego discuten con los demás, y cuya energía material los desconcierta continuamente en cuanto a la verdadera naturaleza del alma o atma. Entonces hay un punto donde nunca se puede poner de acuerdo en la filosofía, que son, por ejemplo, la realidad, la naturaleza del ser, el alma, si existe, no existe, existe Dios, no existe. Hay diferentes argumentos que se han formulado también en favor, en contra de la existencia de Dios, y tampoco se han puesto de acuerdo, ¿no? El otro día estaba revisando algunos de los argumentos, ¿no? Y cuando uno los lee, son razonables, son justamente porque siguen las bases de la lógica, pero no necesariamente siempre son ciertos, se pueden refutar, todos son refutables. Todos los argumentos se le han encontrado debilidades. Y lo que no se puede establecer tampoco nunca es la no existencia de Dios. Eso es aún más difícil de establecer. Prabhupada menciona que están los Sankhya, el Sankhya Yoga ateo, que habla en el significado, y buscando encontré que están los Samkhya Karika, que son los textos más antiguos del Sankhya Yoga. Ahí Prabhupada en el significado explica que hay un Samkhya ateo, que en realidad es el que más se conoce hoy en día, y después está el verdadero Samkhya, que es el de Kapila Deva, que es el Samkhya teísta. Entonces, con respecto a lo que venía hablando de los filósofos que no se ponen de acuerdo, el Samkhya también muestra ese aspecto. El Samkhya ateo comienza con la pregunta del sufrimiento y comienza desmantelando otros argumentos que hablaban de cómo eliminar el sufrimiento. Y en cuanto a Dios, permanece silencioso. Son 72 eslocas, ninguno habla específicamente de una existencia de Dios. Y los comentaristas utilizan varios versos para negar la existencia de Dios, aunque no pueden establecerlo. Pero hablan de una materia que nunca es creada y un purusha, o un alma que nunca es creada, que no tiene un creador, digamos, que no hay un creador. En la filosofía del yoga de Patanjali es un poco más abierta, porque habla también de un purusha, pero no habla de un creador, habla de un purusha supremo, de un Dios, o sea, es teísta, pero no le atribuye a ese purusha, a ese Dios, la capacidad creativa. Al menos eso es lo que los comentaristas modernos, sobre todo, no los antiguos, dicen. Y recomienda el Bhakti Pranidhana, Ishvara Pranidhana, para comprender al ser. Pero como Prabhupada explica, lo recomienda entre uno de tantos procesos. O sea, el Samkhya dice que la única forma de entender la realidad es mediante el conocimiento, razón y nada más. Fe, nada que ver. O sea, no hay devoción, no hay nada. Es solo conocimiento, jnana. Los Yoga Sutras de Patanjali dicen que hay muchas maneras de comprender el ser. Y una de ellas es mediante el pranidhana, es la devoción.
las otras mediante la percepción directa del mismo yoga que él propone, pero abre un poco más todo. Pero aquí es más, es cerrado, este es el Samkhya del impostor Kapila, que le llama Prabhupada, pero este Samkhya Karika fue escrito por otra persona, es más moderno, Ishvara Krishna. En realidad tiene el nombre del creador, lo cual es un poco paradójico. Y en aquí lo que yo quería mostrar un poco cuál es la visión que tienen nuestros acharyas, predecesores, de dónde está tomando Prabhupada cuando habla de esto de fe y conocimiento. Yendo un poco más atrás, Bhaktivinoda Thakur escribió un ensayo que se volvió conocido como El amor y la razón. Es un ensayo, no es muy largo, pero yo solo puse unos pequeños comentarios, o sea, no comentarios, sino textualmente, algunas frases de ahí, que ponen en contacto cómo en el Bhakti se ve el rol que tiene la parte de la filosofía, digamos, que se recomienda, pero en qué contexto se recomienda. Y aquí Bhaktivinoda Thakur dice que la razón ayuda a mantener el amor dentro de los límites del mundo material. Por amor podemos entender bhakti también, ¿no? O devoción. El amor a menudo tiende a degradarse en función de los objetos distintos a Dios y a los que se dirige y se convierte en lujuria por las mujeres, el vino, la carne y el oro. Aquí la razón le aconseja al amor elevarse hasta que alcance su propia esfera superior. Esto, si lo vemos en el contexto que Bhaktivinoda Thakur lo habla en su época histórica, el Bhakti se había degradado, los practicantes de Bhakti se habían degradado por no darle importancia a las bases filosóficas del Bhakti, que habían quedado establecidas por los Goswamis de Vrindavan, los seguidores más allegados de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que fue quien estableció, digamos, la escuela del Bhakti de una manera muy potente, al punto que le llaman el renacimiento del Bhakti en India, en el siglo de oro, que es en el renacimiento, en el siglo XVI. Ahí el Bhakti cobra un valor enorme, y una de las instrucciones principales de Chaitanya Mahaprabhu era que respalden las escuelas del Bhakti, porque los otros movimientos de Bhakti se abrían de la filosofía del Vedanta, o sea, como que negaban el Vedanta, negaban los Vedas, negaban la filosofía y hablaban que es amor, el servicio, el amor a Dios, por decirlo de una manera no simple, y no lo respaldaban. La única escuela que lo respaldaron en general fue la escuela de Chaitanya Mahaprabhu y la de Bala, de Sri Vallabhacharya. Fueron los que más se respaldaron con el Bhagavatam, y Chaitanya Mahaprabhu le dio una instrucción a Rupa Goswami y a Sanatan Goswami que respalden, y bueno, esa instrucción pasó a Jiva Goswami, que respalden todo el Bhakti con filosofía del Vedanta específicamente. Y Jiva Goswami fue quien hizo el puente entre el Bhakti y el Vedanta, para que el Bhakti Yoga no quede como algo sentimental. Y él lo hizo en los textos que se llaman los Sandarbhas, específicamente en el Tattva Sandarbha. Ahí establece, en esos tratados filosóficos, justamente, establece el Bhakti Yoga como supremo, el Bhagavatam como la escritura primordial, y todo respaldado con los Upanishads y el mismo Bhagavatam. Entonces, ¿qué dice Bhaktivinoda Thakur? En el contexto en el que él estaba, se habían olvidado de esas enseñanzas, y los practicantes de Bhakti se habían degradado al punto de que prácticamente justificaban comportamientos sexuales con el Bhakti, como si fueran prácticas de Bhakti. Y eso trajo muy mala reputación al Bhakti en India, en Bengal, sobre todo por donde estaba Bhaktivinoda Thakur. Y él se tomó el trabajo de restablecer el Bhakti como una escuela que tiene un respaldo filosófico. Y eso lo hizo reviviendo esas enseñanzas y dándole vida, escribiendo libros
con bases en el Bhakti Rasamrita Sindhu, los libros de los Goswami, los Sandarbhas, especialmente el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, que es donde culmina toda la enseñanza del Bhakti, como se conoce en la escuela que trae Prabhupada a Occidente, que explica la identidad del Señor Chaitanya, etc. Todo eso en sánscrito para los Goswamis. Shiva Goswami lo puso en sánscrito y Krishnadas Kaviraj Goswami hizo la tarea en el Chaitanya Charitamrita de ponerlo en bengalí para que sea popular para todos, para que todos los bhaktas tengan ese respaldo filosófico, pero de alguna manera u otra se fue perdiendo eso y al punto que Bhaktivinoda Thakur tuvo que restablecerlo junto con su hijo Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y después Srila Prabhupada. Por eso Prabhupada es significativo cuando él dice que fe se vuelve fanatismo, también se podría estar refiriendo a todo lo que le pasó a la escuela del Bhakti por unos 100 o 200 años. Y algo más que dice Bhaktivinoda Thakur es, no sé, hay comentarios, que dice, así nos encontramos con que el objeto de la razón es el de ayudar al amor, o sea, el Bhakti, y no crearlo. O sea, la filosofía no crea el Bhakti, no genera Bhakti. El Bhakti o la devoción por Dios que se hace mediante prácticas que en este texto le llamamos el Karma Yoga, o sea, las prácticas del Bhakti son las que generan Bhakti. Aquí quiero hacer un paréntesis porque recuerdo que había dicho cuál era la diferencia sutil entre karma y Bhakti, y es que karma se refería a los deberes prescritos, como había explicado, puede ser hasta de conducir un taxi bien, etc., en el contexto moderno. Para Arjuna era ser un soldado, es realizar esos deberes, hacerlos bien, eso es dharma y traía supuestamente, o sea, lo que le llamamos buen karma a nivel mundano, o sea, buenas reacciones. Pero el Bhakti, las actividades de Bhakti son un poquito diferentes. Las actividades de Bhakti son actividades que producen amor por Dios, y estas son actividades como escuchar los nombres de Dios, Sravanam, Kirtanam, recitar los nombres de Dios, cantar, glorificar a Krishna. Y dentro de ese contexto de Kirtanam, Sravanam, hay indicaciones de hacerle preguntas a un maestro espiritual, o sea, acudir a un profesor y recibir el conocimiento que se llama Diksha, iniciación espiritual, prestarle servicio, prestarle atención, servirlo. Eso es fundamental. En todas las escuelas de yoga existe el guru, el maestro, pero en el Bhakti tiene una parte muy importante porque hay amor entre el guru y el discípulo. Y el Bhakti se describe en 64 angas. El Ashtanga Yoga de Patanjali tiene 8 angas, 8 partes. El Bhakti tiene 64 y 9 actividades principales, que es escuchar, cantar, recordar a Krishna. Y esta de recordar, cantar y escuchar se explican en el Bhagavad Gita muy bien. Y son las que se les da a Arjuna. Lo que se le está diciendo a Arjuna es que participe en la batalla mientras recuerda a Krishna. Tasmat sarveshu kaleshu. En todo momento, yudhya, pelea, smaranam, recordándome, yudha smaranama, yudhyacha, recordándome a mí. Ese arte se explica en el Bhagavad Gita, pero se da de manera práctica en otros libros como el Chaitanya Charitamrita y el Bhagavatam. Y aquí Bhaktivinoda Thakur está hablando de eso, de ese amor, esas actividades que uno hace para alguien más, en el caso del Bhakti para Dios, y incluye también a los demás, específicamente con el espíritu de ofrecerlas a Krishna. Esas actividades se pueden sustentar con filosofía, pero el amor no viene de la filosofía, sino que viene de las actividades como escuchar acerca de Krishna o leer el Bhagavatam, por ejemplo, ese tipo de actividades. No la mera especulación filosófica de cómo vendría ese amor, etc. Que no se condena, sino que se ponen en un papel secundario. Por eso dice
La razón puede ser correctamente capacitada como la sirvienta del amor y siempre debe estar sujeta a él en todas sus esperanzas, aspiraciones y obras santas, para no caer en lo que cayó el Bhakti antes de Bhaktivinoda Thakur y luego de Chaitanya Mahaprabhu y otras generaciones, en un mero sentimentalismo de prácticas que no tienen sin respaldarlas filosóficamente y que terminan en actividades, en ese caso eran actividades eróticas y que no representaban las enseñanzas reales del Bhakti. Y eso también se puede, Chitrak Prabhu estuve escuchando una clase muy buena que dio el viernes pasado, que por eso lo quería encarar desde otro punto. Él habló sobre también el fanatismo y lo que puede llevar a guerras, inquisiciones. Ese es otro aspecto de cuando no hay una filosofía que respalda a lo que hacemos y nos dejamos llevar por el patos, que son las emociones, en los discursos, ¿no? Cuando alguien habla como hacen los políticos, que no, claro, alguien también puede dar un discurso del Bhakti. Yo escuchaba hace tiempo, Devoto me decía que nosotros no cantamos el nombre de Radha. Y decían, ustedes nunca dicen Radha, Radha, en ISKCON no dicen Radhe, 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 sí, Krishna, Radhe, Radhe. ¿Por qué no dicen eso? Solo lo dicen en Radhastami. Y yo le digo, ¿por qué decís que no decimos los nombres de Radha? Y dice, porque no cantan Radhe, Radhe. Le digo, y bueno, ¿y qué significa Hare Krishna? O sea, ¿a quién se refiere Hara? ¿No? O sea, se refiere también a Radharani. Y el Bhagavad Gita de qué habla, también un argumento es, ustedes hablan mucho del Bhagavad Gita, pero en el Bhagavad Gita no se habla de los pasatiempos de Krishna, de Radha y Krishna. Pero la realidad es que el Bhagavad Gita es una glorificación a Srimati Radharani, porque glorifica el Bhakti. El Bhakti no es nadie más que la potencia interna de Krishna, la Dini Shakti, que no es nadie más que Srimati Radharani. Entonces, todo el Bhagavad Gita es una oda, una glorificación a ella. Y de vuelta, pero con respaldo filosófico. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, para terminar, él dice que a veces el amor espiritual preso en las cárceles de la razón, dice. El amor quiere volar en sus alas espirituales a un reino donde el carcelero, la razón, no pueda ir, mientras que la razón desea atar las alas del amor por miedo a que éste se dirija a un lugar indigno. Este es el escenario que no quiere que pase Bhaktivinoda Thakur, que nos vayamos al otro extremo. Antes era el extremo del Bhakti sin justificación, sin respaldo filosófico, y el otro extremo es la pura especulación o presentar el Bhakti como algo árido, filosófico, sin la parte, por ejemplo, sin la práctica del Bhakti, ¿no? que es esencial, sin los festivales, por ejemplo, todo esto que le da vida al Bhakti, que pone en acción, ¿no? el amor, ¿no? Como los festivales Ratha Yatra y ahora que vamos a festejar Janmashtami, ¿no? Para un racionalista es cómo van a festejar el cumpleaños de alguien que ya no está, ¿no? Si Krishna, el Bhagavatam dice en el capítulo 3 que Krishna se fue hace ya 5.000 años. ¿Quién es el loco que va a celebrar el cumpleaños de una persona que se fue hace 5.000 años? Eso es puro sentimentalismo. No, se festeja porque hay bueno, muchas, primero que nada lo recomiendan las escrituras, y Krishna también dice que apareció en el Srimad Bhagavatam, aparece en el santo nombre, y dice Janma Kalma Chamedivyana, aquel que entiende y aquel que recuerda las actividades mías, y Ayamba Pismaran Babam, que aquel que recuerda esas actividades no vuelven a hacer. Entonces es parte del proceso del Bhakti. Y en esos festivales hay intercambios de amor, hay intercambios de prasadam. Ahora, bueno, quizás no se, debido a que muchos festivales son online, no se pueden compartir alimentos, pero sí prasadam, ¿no? La misericordia de Krishna en la forma de sus pasatiempos, de muchas maneras. Pero hay muchos intercambios de relaciones, está basado en las relaciones, el Bhakti, en el amor, pero no en un amor de vuelta simplemente sentimental, sino en un amor que tiene un respaldo filosófico, pero que el amor no es prisionero de la filosofía, sino que la filosofía es prisionera del amor, en este caso. Esa es la filosofía del Bhakti. Entonces, bueno, voy a terminar aquí y
Disculpen por que se haya cortado y la tormenta, y por ahí no sé si pude continuar con el hilo que estaba antes. Pero en conclusión, Krishna le dice que hay dos tipos de comprender la verdad absoluta, mediante el conocimiento, la razón, y mediante el karma o el bhakti yoga. En este caso lo pongo igual porque es como en acorde con los significados de Prabhupada, y que es mediante la fe, el conocimiento espiritual, el bhakti, la devoción con filosofía. Así que si tienen algún comentario o preguntas, doy unos minutos. Y bueno, sí, porque no hay un delay aquí. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, después procedo a cerrar la clase, pero les agradezco mucho a los que escucharon y a los que van a escuchar esto y a los organizadores de este encuentro, Chitak Prabhu, Anita y Gorananda, y a los directores. Y les mando saludos, acá estoy viendo unos devotos que están presentes, Sandra, Hare Krishna, amiga. Reverencias, y también está Sabrina y Tito también, reverencias Tito. Bien, mientras espero por preguntas, normalmente les comento que el Samkhya Karika da la pregunta de dónde viene el sufrimiento, cuál es la razón, y de eso empieza a tratar. Pero en el Bhakti Yoga ya se explica cuál es la causa, o sea, cómo eliminar la causa total del sufrimiento. Que en eso es superior al Jnana Yoga porque ataca la causa raíz de todos los sufrimientos del Bhakti. Bien, entonces muchas gracias a todos. Que tengan un feliz festival de Janmashtami para que puedan dedicarse a poder leer un poco el Bhagavatam y hacer algunos servicios especiales para Krishna y para los Vaishnavas para el festival. Muchas gracias. Hare Krishna.